¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza Enfoque Segovia y hoy esta mesa de nuestro plató de informativos va a ser una mesa de diálogo social, porque tenemos aquí reunidos a los principales agentes sociales de la provincia. Están con nosotros el presidente de la Federación Empresarial, Andrés Ortega. Buenas noches. Buenas noches. Y a este otro lado de la mesa están también Alex Blázquez, que es el secretario de Comisiones Obreras de Segovia. Buenas noches, bienvenido, Alex. Buenas noches. Y Santiago Martínez, secretario de Servicios Públicos de UGT de Segovia, de momento. Luego hablaremos. Santiago, buenas noches también. Buenas noches, gracias. Bueno, hoy es 30 de abril, víspera de la fiesta del trabajo. Ese es el tema que habíamos elegido para esta semana en Enfoque Segovia, pero claro, venimos de una jornada extraordinaria, la del lunes, un apagón histórico que afectó especialmente a Segovia. Por eso vamos a comenzar hablando precisamente de este tema. Andrés, no sé si la industria segoviana hoy, a esta hora, ya se ha recuperado plenamente. Bueno, yo creo que podemos decir que sí, a esta hora la industria está funcionando, está trabajando con normalidad después de lamentar que hemos sido los últimos en recuperar la electricidad, o casi los últimos de Castilla y León, desde luego, casi los últimos de toda España, y con todas las dificultades que eso ha supuesto y toda la incertidumbre que hemos vuelto a vivir y que nos ha recordado malos momentos como fueron los del COVID, con toda esa incertidumbre y el de momento encontrar nuestras empresas paradas con todo lo que eso ha supuesto. Desde el punto de vista laboral, desde los sindicatos, ¿cómo se valora? Bueno, pues en principio la verdad es que fueron unos momentos de un poquito de pánico. Hubo quien en un principio pensaba que podría ser algún sabotaje a nivel de Segovia, pero poco a poco se fueron sucediendo las noticias y las comunicaciones, sobre todo cuando las había, y pensábamos que podría ser algo a nivel internacional más grave. Entonces, bueno, prácticamente no nos dio tiempo a valorar de qué manera había afectado a las personas trabajadoras, pero vamos, como a cualquier persona. ¿No han tenido de momento consultas en los sindicatos a este respecto porque hayan surgido problemas? Pues no, en principio no. Bueno, la verdad es que, claro, en el momento que nos quedamos sin comunicaciones, la verdad que se hace difícil poder tener las consultas, ¿no? Y evidentemente no podemos acceder a todos los centros de trabajo. A medida que ha pasado el día, pues sí hemos tenido consultas leves, ¿no? De oye, yo no he podido acceder a mi centro de trabajo, ¿cómo lo hago? ¿Me corresponde permiso por no poder acceder? Bueno, pues ese tipo de consultas del día a día, ¿no? Nada que ver con lo que vivimos en pandemia, ¿no? Por suerte, yo creo que hemos demostrado que somos una sociedad madura, ¿no? Yo creo que ya más o menos estamos preparados. Sí que es verdad que al principio se vive un poquito de incertidumbre, ¿no? Y cada persona lo viviría de otra manera, pero sí que es verdad que el estar alejado de las grandes capitales, ¿no? Pues sí que es verdad que nos hace ver estas cosas de otra manera. Hoy precisamente se estaba constituyendo en el seno del Gobierno la comisión de investigación para analizar todos los datos y ver qué ha pasado, porque de momento no se conoce todavía, o no se da a conocer el origen de este problema, que, como decíamos, fue un problema mayor para la provincia de Segovia, porque aquí se tardó mucho más en recuperar la energía eléctrica. Se apuntaba a que contamos solo con una subestación que alimenta a la provincia y que la energía que pasaba por encima de nuestras cabezas se priorizó para Madrid. Se pone, por lo tanto, sobre la mesa la necesidad de una segunda subestación y de mejorar, en definitiva, la potencia eléctrica, que es algo que se viene reclamando, podemos decir, de manera histórica en la provincia. Efectivamente, esto es una de nuestras grandes reivindicaciones, y sobre todo en este momento que, bueno, ha quedado patente por otro tipo de causas, ¿no? En este caso por el apagón, que es verdad que necesitamos saber cuál ha sido el origen, sobre todo porque hay que poner soluciones y soluciones reales sobre la mesa para que esto no vuelva a ocurrir, que parece mentira que en un país como España nos hayamos encontrado casi 24 horas sin energía eléctrica. Pero el principal problema, yendo al principio de lo que decías, es que en una provincia como la de Segovia, y sobre todo en este momento en el que estamos trabajando desde luego desde la Federación Empresarial Segoviana, también desde la Junta de Castilla y León, en ese proyecto de industrialización de nuestra provincia, por un lado con la creación de estos polígonos industriales, Los Itales, Abades, Prado del Hoyo, y por otro lado con el plan territorial de fomento, con todo lo que eso va a suponer, así como el propio Puerto Seco. Claro, pero nos encontramos con esta gran problemática. ¿Cómo vamos a recibir a las grandes empresas o a empresas que van a necesitar
electricidad para poder poner en marcha sus procesos industriales si a día de hoy no tenemos esa capacidad. Y esta es la reivindicación que estamos haciendo a Red Eléctrica y que llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo, porque necesitamos, y ahora ha quedado más patente que nunca, que esa segunda subestación sea una realidad para Segovia y sobre todo que se destine la suficiente potencia eléctrica para que nosotros podamos convertirnos también en una empresa, en una provincia industrial, y podamos acoger en estos polígonos industriales, en todos estos procesos que estamos llevando a cabo ahora mismo en la provincia de Segovia, a todas esas industrias que finalmente decidan instalarse aquí. Entiendo que desde los sindicatos también es una reivindicación en esa apuesta que hacen por una diversificación del modelo económico de Segovia. Efectivamente, y no solamente en cuanto a lo que es la producción energética, sino también es una cuestión de seguridad, porque no nos olvidemos que todavía no sabemos cuál ha sido el origen de este apagón. Nos hemos planteado infinidad de posibles causas, pero si no sabemos lo que ha pasado, pues es posible que sea una cuestión de inseguridad a nivel nacional. Entonces, bueno, creo que también tendríamos que pensar en eso. No, bueno, a ver, estamos de acuerdo, ¿no?, con lo que planteaba Andrés. No es la primera ocasión en la que nos unimos estas tres partes para reivindicar infraestructuras en Segovia, ¿no? No estamos hablando de Red Eléctrica, pero yo recuerdo en determinadas reuniones en diálogo social, Diputación, Ayuntamiento, la fibra óptica para determinados sitios, que no podemos pujar en las mismas condiciones que otros territorios para atraer empresas y atraer puestos de trabajo de calidad, y creo que se ha puesto de manifiesto evidentemente que Segovia necesita más infraestructura. Y bueno, es claro y notorio que en esta ocasión por esto, pero bueno, hay reivindicaciones históricas, y tenemos la de la segunda dotación hospitalaria, que es otra reivindicación histórica que tenemos. O sea, hay una serie de carencias en la provincia de Segovia que cada vez que hay algo pues se pone de manifiesto y se ve nuestra debilidad, ¿no? Lo que quizá no esperábamos y nos ha sorprendido más es esa caída total de las comunicaciones, ¿no? Porque hemos estado sin energía, pero también sin posibilidad de comunicarnos y bueno, pues prácticamente hemos vuelto a 30 años atrás. Pues sí, fíjate que el martes a las 12 de la mañana en el polígono industrial de Valverde no teníamos internet, con lo que eso supone para las industrias de un polígono industrial, para su negocio, para su día a día. Pero fíjate, yo lo primero que vi el martes cuando llegué al polígono industrial de Valverde, en este caso, es todo el polígono lleno de camiones. ¿Por qué había tantos camiones? Porque el lunes no habían podido descargar ni cargar, y el martes tampoco estaban pudiendo porque no había comunicaciones. Hoy tenemos todos los sistemas informáticos en la nube, no teníamos internet, esas dificultades que se añadía al problema en sí que se había generado el lunes por la potencia eléctrica, por el tema eléctrico. Muchas dificultades y efectivamente, como decías, impensable pensar que tenemos en nuestras industrias atravesando un problema de este tipo que hemos vivido el lunes y que no nos han dado todavía una explicación. Apuntamos también en la lista ese dotar a los centros emisores de comunicaciones de generadores de emergencia. Es una cuestión que señalaba el jefe del Servicio Territorial de Industria de Segovia, precisamente. Estuvimos hablando precisamente momentos antes del apagón, que tuvimos una concentración conmemorando el Día Internacional de la Prevención de Riesgos Laborales, y decíamos que una de las afecciones que tiene la gente hoy en día es la desconexión digital, ¿no? Y bueno, minutos después hubo un apagón tremendo y una desconexión total. O sea, como anécdota, pues también valga. Bueno, hasta el momento parece que estamos de acuerdo en todo. Yo creo que vamos a entrar ahora en temas en los que seguramente un lado de la mesa y el otro no estén de acuerdo. Vamos a hablar de ese 1 de mayo que se celebra mañana. UGT y Comisiones Obreras convocan manifestación a partir de las 12 del mediodía bajo el lema "Proteger lo conquistado, ganar futuro", y una de las principales reivindicaciones es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Bien, sí, la verdad es que tenemos ante nosotros un 1 de mayo un poquito, aparte de las reivindicaciones clásicas como es la reducción de la jornada, que luego hablaremos, y los salarios, etcétera, también queremos darle una connotación un poco a nivel internacional, ideológica,
pues por todo esto que está ocurriendo en el contexto internacional, la guerra arancelaria, los problemas del mercado económico. La verdad es que cuando se han cumplido 100 días del gobierno de Donald Trump, vemos que se están rompiendo todas las barreras, se están pasando todas las líneas y se están llevando a cabo ataques a la democracia europea. Se habla de invadir países o de conquistar territorios que tienen soberanía. En fin, creo que este 1 de mayo también tenemos que hablar un poco sobre esas cuestiones. Y también quería hacer un poco referencia a las guerras. Tenemos la guerra de Palestina, o sea, del pueblo palestino, y también la de Ucrania. Mientras tanto, la sociedad internacional mira hacia otro lado y creo que deberemos de decir algo al respecto. Bueno, un poco al hilo de lo reivindicativo, ¿no?, que tiene el día de mañana para nosotros, pues sí, la verdad que las 37 horas y media es un caballo de batalla que ya llevamos mucho tiempo con él. Sí que es verdad que la ministra ha anunciado que lo va a llevar a trámite parlamentario, ¿no? Veremos a ver, andamos expectantes de ver qué va a pasar en ese Parlamento tan fragmentado entre los bloques de izquierdas, de derechas, nacionalistas y similares, ¿no? Estaremos expectantes, nosotros seguiremos en la pelea porque entendemos que es de justicia. Llevamos muchísimos años con una jornada muy amplia, a nuestro modo de entender las cosas. Seguro que Andrés, aquí ya nos empezamos a poner un poco en contra, pero bueno, sí que hay otra cosa también que queremos trasladar para mañana, que entiendo que estaremos todos de acuerdo, es la recuperación del diálogo social en el Ayuntamiento de Segovia, ¿no? El otro día hubo una moción, como sabéis, para recuperar el diálogo social, esa mesa de diálogo social, donde nace los bonos comercio, y se vota en contra. Es curioso, se vota en contra, pero se copia la idea, ¿no?, con las tarjetas monedero, como lo hayan querido denominar. Esa es una idea que nace en el seno del diálogo social, donde estábamos UGT, la CES y comisiones obreras, y entendemos que hay que recuperar ese modelo de diálogo social que teníamos anteriormente, ¿no? Y creo que es otro de los puntos importantes. Andrés, primero ese diálogo social en el seno del Ayuntamiento, después la jornada de 37 horas y media. Bueno, poco que decir respecto al diálogo social, porque es algo en lo que estamos completamente de acuerdo, tanto los sindicatos como nosotros. El diálogo social es una figura muy buena, muy positiva, una figura que hemos defendido, y especialmente Castilla y León ha hecho siempre un estandarte del diálogo social, y en Segovia pues ha sido exactamente lo mismo. Yo creo que llevamos casi 2 años sin reunirnos, y que sería positivo que se organizara una reunión del diálogo social y que se empezara nuevamente a encauzar todas este tipo de iniciativas a través de ese lugar al que le corresponde, y que es el diálogo social, que por otro lado ha funcionado muy bien, más allá de que haya sido un estandarte en Castilla y León, es que ha funcionado muy bien, en Segovia concretamente ha funcionado muy bien, y siempre hemos sido capaces de encontrar no solamente el mejor de los acuerdos, sino la mejor de las soluciones para el conjunto de la sociedad, y eso ha funcionado con respecto a los bonos comercio, con respecto a la tarjeta monedero en este caso, que también fue una propuesta que en su día ya habíamos hecho dentro del diálogo social. Te acordarás, Alex, que fue en uno de los bonos comercio, una de las ediciones de los bonos comercio se propuso, y de hecho lo íbamos a hacer con una entidad financiera que estaba dispuesta a poner las tarjetas. Bueno, yo creo que es positivo, yo creo que, y estoy seguro que el alcalde está pensando ya en ello, y seguramente nos convocará próximamente a una mesa del diálogo social, porque además no puede ser de otra forma, para empezar a encauzar y a dirigir todo lo que corresponde al diálogo social dentro del diálogo social. Pero hablando del diálogo social y enlazándolo con las reivindicaciones, pues sí me gustaría decir que, igual que hablamos del diálogo social y lo bueno que tiene el diálogo social para Segovia, lo tiene también para las empresas, para los empresarios y para los trabajadores. Y precisamente nuestra vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo, que además, por otro lado, tanto ha defendido el diálogo social y tantas veces, incluso aquí en Castilla y León, ha venido a hablar del diálogo social, pues parece que ahora no le importa el diálogo social. Parece que ahora se lo salta por montera, y entonces ha decidido que no hay diálogo social y que las decisiones las toma ella unilateralmente. A veces también cuenta con los sindicatos, no siempre.
como es en esta ocasión, que ha decidido saltarse el diálogo social y tirarse al monte por sí sola a ver qué es lo que encuentra en el Congreso de los Diputados, que por otro lado parece que va a ser una situación complicada. Y ya no entramos a valorar las 37 horas y media, si sí, si no, que hemos hablado mucho. Ya sabemos que además es muy demagógico el hablar de las 37 horas y media, porque una gran mayoría de empresas ya está cumpliendo esas 37 horas y media. Son muy pocas las empresas realmente que no están en esas 37 horas y media. Luego es muy ideológico, una batalla ideológica la que está llevando a cabo la ministra o vicepresidenta, depende del foro, como le guste que le llamen, pero más allá de eso, a mí me gustaría que habláramos de competitividad y de la pérdida de competitividad que está teniendo este país y por tanto que estamos teniendo las empresas españolas y las empresas segovianas. Y ahí es donde tenemos que atajar y donde tenemos que trabajar. Pérdida de competitividad, las bajas laborales, que están suponiendo cerca del 10% diario en cada una de las empresas del conjunto del territorio español, pero también en Segovia, un 10% de absentismo laboral, con la cifra tan alta en términos económicos, pero también porcentuales, que significa para las economías de nuestras empresas, pero también para la economía de la seguridad social, que al final entre ambos, empresas y Estado, estamos sustentando algo que en este momento es inasumible y que parece que nadie está por la labor de meterse con ello. Por lo tanto, el tema de las 37 horas y media, muy demagógico, no vamos a entrar ahora en ello, porque como digo, muchas de las empresas aquí en Segovia también están cumpliendo ya con esos horarios en base a los convenios que entre los sindicatos y la patronal somos capaces además de llegar a acuerdos y de sacarlos adelante, y además acuerdos que son buenos, con convenios laborales buenos y positivos, defendidos por la parte sindical y por la parte empresarial, y siempre dentro del diálogo social, que es lo que pedimos. Hablemos de los problemas reales de la economía española, de la economía segoviana y de lo que de verdad nos hace que podamos seguir adelante como país. Pérdida de competitividad, que es lo que estamos obteniendo, y eso es un dato real. Pérdida de competitividad, incremento de los costes laborales, que estamos en unos porcentajes que empiezan a ser inasumibles completamente por las empresas, y sobre todo en este momento el absentismo laboral, que es uno de los grandes problemas que tiene este país. Bueno, yo creo que si de algo se ha dialogado en este país es de las 37 horas y media, de la jornada de 37 horas y media, de la reducción de la jornada, porque llevamos desde el año 1983 con una jornada de 40 horas. Yo creo que son años. Entonces, ya tocaba que la jornada fuera por ley. O sea que hay un anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros, hay un acuerdo entre gobierno y sindicatos, y en un principio había un compromiso de implantar la jornada paulatinamente, pero al final no se ha hecho. Entonces creo que es bueno que todos los trabajadores y las trabajadoras tengan una jornada de 37 horas y media como máximo, porque tú bien has dicho, Andrés, que hay muchísimos convenios que ya están incluso por debajo de esa jornada. Por lo tanto, no afectaría a tanta gente como en un principio se podría prever. En cuanto al absentismo laboral, pues hombre, yo creo que llamar a las bajas laborales absentismo laboral pues es un poco demagógico. Yo creo que lo que había que hacer es trabajar un poquito más en la prevención de riesgos laborales, hacer un estudio y una evaluación de riesgos en cada puesto de trabajo para ver cuáles son esos riesgos y prevenirlos. Y en cuanto a la productividad, pues no estoy de acuerdo. En un estudio de UGT precisamente hemos constatado que ha habido un incremento de la productividad por hora en un 3% desde que se estableció el salario mínimo interprofesional, que por cierto también estuvimos hablando aquí hace aproximadamente un año, y dijimos que iba a afectar, bueno, algunos que dijisteis que iba a afectar a la economía, y yo creo que no es así. Entonces, bueno, pues no puedo estar más en desacuerdo, Andrés. Yo lo que veo es que, mira, en el saldo neto de empresas este año, Segovia tiene menos empresas que el año pasado. Ese es un dato real y objetivo, que nos dice mucho. Pero en cuanto al absentismo, que podemos entrar a estudiarlo, la realidad es que estamos en un porcentaje cercano al 10%, es un porcentaje altísimo,
de personas que cada día no acuden a su puesto de trabajo. Por supuesto no podemos mezclar las bajas, pero en teoría todo ese conjunto de absentismo está encubierto dentro de una baja laboral, tengas que ir al médico o no tengas que ir para que te la reconozcan. Y la realidad es que cerca de un 10% de los trabajadores de esta provincia no acuden a trabajar y las empresas tienen que soportar eso. Eso es un dato objetivo que está ahí, no es un dato que me esté inventando yo. Si hablamos de empresas grandes y hablamos de empresas con 500 trabajadores, 50 personas cada día no acuden de media porcentualmente a su puesto de trabajo, por la razón que sea, pero no acuden a su puesto de trabajo. Cuando hablábamos de la reducción de la jornada, que efectivamente muchas de las empresas ya lo tienen asumido, pero nosotros siempre nos llevamos al detalle de lo que tenemos en España, pero yo me centro en Segovia, un tejido empresarial compuesto de aproximadamente de 13.000 empresas, de las cuales 6.000 no tienen trabajadores, es autoempleo, es una sola persona la que abre todos los días su persiana para ir a trabajar, una persona que ya me diréis cómo le vamos a explicar a él que a partir de que se pusiera en marcha esta reducción de la jornada por ley, tiene que trabajar en lugar de 40, bueno, yo estoy seguro que trabajará más de 40, pero en vez de 40 tiene que trabajar 37 horas y media. ¿Cómo se lo decimos para que continúe esa mitad de empresarios que hay en nuestra provincia trabajando y sacando adelante su negocio? Pero es que además luego las siguientes 3.800 empresas tienen entre 1 y 3 trabajadores. ¿Cómo esa empresa va a poder asumir que esas son precisamente las que en sus convenios no tienen reflejadas las 37 horas y media todavía? ¿Cómo van a poder asumir el incremento de las personas o la persona que vaya a suponer para cubrir esas horas de trabajo? ¿Cómo le vamos a decir al panadero que a partir de ahora va a tener que contratar media persona más para poder satisfacer esta jornada laboral? O sea, es muy complicado. Yo lo que creo es que cuando se legisla, y sobre todo en este caso, no es una crítica a los sindicatos, sino a la vicepresidenta y ministra de Trabajo del Gobierno de España, cuando se legisla se debe de pensar en el tejido empresarial que tenemos y en la realidad económica de nuestro país. Y no podemos legislar pensando solamente en las grandes empresas, que parece que es lo que ella pretende hacer. Parece que aquí somos todos grandes entidades financieras o grandes entidades industriales, cuando la realidad es bien distinta. Somos pymes, pero más bien micropymes, lo que tenemos en nuestro tejido empresarial. Y legislar para las micropymes yo creo que merece un esfuerzo ideológico de pensamiento y un esfuerzo de verdad real de pensar y trabajar en pro de ese tejido empresarial que es el que tenemos en nuestra provincia. Ha comentado, un segundo Alex enseguida, pero por aclarar, ha comentado que ya hay empresas en Segovia que en el marco de los convenios están aplicando esas 37 horas y media. ¿Qué dimensión tienen esas empresas en las que sí se puede aplicar? Bueno, tenemos dos tipos. Hay convenios sectoriales que ya lo tienen recogido y en ese caso no afecta al tamaño de la empresa, sino a todo el sector de actividad. Y luego hay convenios particulares de las propias empresas que también lo tienen recogido. En este caso, si hablamos de grandes empresas de nuestra provincia que ellas en su propio convenio que tienen firmado lo tienen ya recogido. Bueno, es que aquí ha dicho Andrés muchas cosas y evidentemente pues no estoy de acuerdo en casi ninguna, perdón. Pero voy a ir por partes, ¿no? Me he apuntado aquí a empezar por el absentismo, ¿vale? Comentaba Santiago el otro día que el día 28, el lunes, el día del apagón, justo antes del apagón, era el día de la salud laboral, el Día Internacional de la Salud Laboral en el Trabajo. Pues al hilo de eso nosotros dábamos unos datos de las actuaciones que se habían llevado a cabo en Inspección de Trabajo en Segovia, ¿vale? Entonces hablábamos de que en el mes de febrero ha habido alrededor de unas 250 actuaciones en empresas de la Inspección de Trabajo con unas sanciones que han ido alrededor de los 15.000 euros a las empresas por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. Es decir, no se puede hablar de que un trabajador no va al trabajo si el empresario no cumple con las medidas de prevención que tiene que cumplir. Pero no es que se quede la cosa, eso en febrero. En marzo hay alrededor de las mismas actuaciones y unas sanciones de alrededor de 30.000 euros. Yo creo que aquí tenemos que hacer todos los deberes, un poco. No vale decir que hay tantas personas que no van al trabajo, hay que ir a la letra pequeña, hay que verlo, hay que ver qué pasa.
porque evidentemente entiendo que es absentismo justificado, bien sea porque le ha entregado una baja laboral el médico. Si le entrega una baja laboral el médico, hay un sistema de garantía de que esa baja se está cumpliendo con todos los requisitos, están las inspecciones de servicios de prevención ajeno, están las inspecciones del INS. O sea, yo creo que hay una serie de elementos de justificación de esas bajas que creo que se están cumpliendo, salvo que me diga lo contrario y haya que buscar otro modelo mejor. Ahora mismo con el que hay, un trabajador no se levanta de casa y dice hoy no voy a ir a trabajar. Bueno, Alex, seguro, Andrés, hoy con el modelo que tenemos, un trabajador llama a su médico, le dice que se encuentra mal y no va a trabajar. Y no va a trabajar en los próximos 3 días y no tiene ningún problema. Yo, Andrés, yo no voy a poner en duda la profesionalidad de un profesional. Nunca sabéis que los primeros días, de hecho, ni tiene que llamar al médico. Pero ese 10% de absentismo... Entonces, vamos a ver, yo creo que, yo no pongo en duda a los médicos, por supuesto, pongo en duda el absentismo, que es distinto. Nosotros hemos puesto sobre la mesa, oye, es que sean las mutuas quien se encarguen, veremos cómo actúan, pero no se les da esa capacidad. Se encargan en muchos sitios. Las mutuas se encargan en segunda línea, ¿no? Correcto, del seguimiento, precisamente. El seguimiento, pero no de las primeras. El problema que hay con el absentismo no son las bajas y las bajas de larga duración son más que justificadas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa bolsa que hay de absentismo, de bajas, de personas que no acuden a su puesto de trabajo porque se encuentran mal en ese día concreto, porque por muchísimas razones. No voy a entrar en detalle, que esto es muy polémico y no hemos venido aquí a entrar en esta polémica, pero la realidad es que tenemos cerca de un 10% de absentismo laboral, y eso, por más que hablemos de las actuaciones de la Inspección de Trabajo, que son otra cuestión y van a otras cosas, por más que hablemos que se ha habido en febrero 15.000 euros de sanciones o 30.000 en el mes de marzo de sanciones por inspecciones de la inspección laboral, que son cosas distintas. Si una empresa no cumple con los requisitos mínimos de salud laboral, puede haber un accidente laboral de un trabajador y ese trabajador no puede ir a trabajar. Por supuesto, pero yo no estoy criticando eso. Fíjate, claro, estaría bueno, ¿no? Yo no estoy criticando eso. No son los tuyos. Nosotros estamos criticando ese porcentaje de absentismo laboral que yo estoy seguro que vosotros estáis de acuerdo que es demasiado alto y no es normal. No, pero es que cuando hablas del absentismo, yo es que tampoco quería desviar el tiro. Si quieres, déjame que termine con esto y si quieres volvemos al absentismo, ¿no? Pues yo me he apuntado también lo del diálogo social. Decías que en Madrid, a nivel nacional, que también te gustaría que hubiera diálogo social. Bueno, en ese acuerdo que parece que, en ese borrador de acuerdo que parece que se va a lanzar para el trámite parlamentario, habla también del registro de la jornada, de hacer un registro completo donde se vea la realidad de las personas que van a trabajar y sobre todo las personas que van de más. Esas horas extraordinarias que no se están pagando, pues queremos verlo, entendemos que hay una economía sumergida, sobre todo en determinados sectores, como puede ser comercio, hostelería, sector servicios, fundamentalmente, donde se echan un montón de horas extraordinarias no pagadas. Entonces, pero, Alex, yo creo que por ahí, porque si tenéis claro... estamos de acuerdo todos, nadie, y menos los empresarios, estamos de acuerdo con que haya economía sumergida. Precisamente es algo contra lo que luchamos y nosotros mismos tenemos actuaciones contra la economía sumergida. Eso es algo que nos perjudica y que perjudica a los empresarios. Y es más, lo que decimos es, si hay economía sumergida y se sabe dónde la hay, que se actúe y que la inspección actúe y que además sea muy severa con ella. Que sea muy severa, porque es algo que va en contra de la empresa. La economía sumergida nos perjudica. El primero que perjudica es al empresario que hace bien las cosas. Nosotros estamos en contra de esa economía sumergida y lo que decimos es que no se haga demagogia y que se actúe. Si se sabe que hay economía sumergida, que se vaya y se actúe. Y si se sabe que hay los fines de semana, pues que los inspectores trabajen también el fin de semana y actúen sobre esa posible economía sumergida. No podemos estar más de acuerdo en que no queremos economía sumergida. Pues entonces no entiendo la opinión de COE saliéndose de esa mesa del diálogo social y negándose a firmar un acuerdo donde estamos viendo que la reducción de jornada no supone tanto esfuerzo para todos. Es más, es una cuestión, has dicho tú, ideológica. Yo entiendo que no, que hay muchas personas en Segovia que podrían verse afectadas. Y si estáis de acuerdo con el nuevo registro de jornada.
nada, no lo entiendo. Bueno, nosotros no nos marchamos de esa mesa de diálogo social. Bueno, a nosotros directamente no se nos ha invitado. Pusisteis pie en pared. No, no pusimos pie en pared. Bueno. Lo que dijimos es, oye, las cosas se negocian y se negocian todas. No, las que usted quiere me invita, las que usted no quiere no me invita. Bueno, entonces, quiero vamos a negociar todas y el diálogo social... del COE para que se ampliara a las 80 horas extraordinarias. No, nosotros... Claro, si vas a reducir la jornada y la amplías a otro señor las horas extraordinarias, pues estamos cambiando los huevos de cesta. Claro, pero mira... Desde hace una semana se han firmado los acuerdos del diálogo social en Castilla y León, o sea que por ese lado podemos estar contentos. Desde que no está el partido de Vox en el gobierno de Castilla y León, creo que el diálogo social ha ido a mejor. Es verdad que tiene que mejorar bastante, y sobre todo en Segovia capital, porque sí es cierto que con la Diputación hay un buen diálogo social, bueno, pero en la capital llevamos 2 años sin hablar. Bueno, permítanme que en este momento hagamos un pequeño descanso, nos vamos a la publicidad y regresamos enseguida con la segunda parte de Enfoque Segovia. Hasta ahora. Seguimos en Enfoque Segovia, hoy hablando con los agentes sociales, con el presidente de la FES y los secretarios de UGT y comisiones obreras. Y me gustaría volver sobre un tema que ha planteado el presidente de la patronal, que es ese del absentismo laboral, y sobre todo para que nos aclare ese 10% que menciona es absentismo injustificado, no está ni amparado en baja médica o en derechos sociales o en permisos y licencias retribuidas, no retribuidas. Es cerca de un 10%, pero no quiere decir que no esté amparado una parte de esas bajas. Hay una parte, lógicamente, que está perfectamente amparadas. No estamos criticando esa parte. Lo que estamos criticando es el porcentaje tan alto de absentismo laboral que tiene nuestro país y que merece, yo creo, por el número tan importante que es y la cuantía económica que representa, que sea estudiado, que se trabaje sobre ello. Y que se arbitren mecanismos. Y que se arbitren mecanismos para trabajar en pro de la reducción de ese absentismo, porque no es lógico que cerca del 10% de los trabajadores no acudan a su puesto de trabajo cada día. Algo está fallando. Algo está fallando en todas partes, no solamente en las empresas, algo está fallando en todas partes para que tengamos un porcentaje tan alto de absentismo laboral. ¿Y cuáles podrían ser esos mecanismos? Bueno, desde que se arbitre las mutuas para investigar y dar seguimiento a esas bajas, hasta la articulación de nuevos mecanismos para justificar la ausencia a tu puesto de trabajo. Bueno, yo creo que el sistema no es tan malo. Creo que las ausencias o el absentismo laboral al que nos referíamos al principio, que era sobre todo de las bajas injustificadas, a las que tú has hecho mención, creo que ningún empresario va a pagar una jornada o un salario en un día si el trabajador no justifica. Me parecería extraño que lo hiciera. Yo creo que el trabajador que no va a trabajar y no justifica la ausencia, bien con un justificante médico o un permiso de los que recoge la ley de familias, ese trabajador ese día no va a cobrar. Y por otro lado, en contraposición a eso, podríamos hablar también de los 2,5 millones de horas extraordinarias que no se están pagando en Castilla y León. Un 45% de las horas extraordinarias del exceso de jornada que realizan los trabajadores no se está abonando. Entonces, bueno, había que, en un principio, como decía Alex, llevar a cabo lo que es el registro de jornada laboral, a ver a partir de qué momento se está produciendo absentismo y a partir de qué momento no se están abonando las horas extraordinarias. A ver, yo aquí tengo claro, ahora mismo yo creo que el sistema está funcionando. O sea, sí que es verdad que pueden haber casos de bajas de largo tiempo y todas esas cuestiones, pero claro, es que si la solución pasa por darle el control a una empresa privada con beneficios empresariales que está pagando una propia empresa para que haga ese seguimiento, anulas totalmente la independencia que puede tener cualquier tipo de administración. Es que ya la mutua se convierte en juez y parte, y yo tengo mucha fe en las trabajadoras y los trabajadores de esas empresas privadas, ¿no?, de la mutua, pero tengo más fe si anteponemos un sistema privado de gestión sobre el público. Evidentemente yo me quedo con el sistema que hay ahora mismo, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablamos de la reforma del despido, que es otra de las peticiones que hacen los sindicatos en el marco de este 1 de mayo. ¿Cuáles son exactamente los cambios que piden?
Bueno, tengo entendido que la Carta Social Europea ya conmina a las autoridades españolas, al gobierno español, a hacer una reforma integral del despido. Hasta ahora el despido en España se basa únicamente en el servicio prestado, en los años de servicio que ha prestado un trabajador, en el que se tienen en cuenta unos días por cada año de servicio prestado, ¿no? Bien, pues la Carta Social Europea lo que establece es que además de ese criterio se tienen que tener en cuenta otros criterios como la situación psicosocial de la persona, la formación y la jornada laboral que haya tenido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros estamos de acuerdo en que no es suficiente, que el despido ahora mismo sale barato para las empresas, digámoslo así, y creemos que tiene que haber un mayor control del despido. Sí, no, al hilo de eso, evidentemente. Nosotros cuando llegamos al acuerdo en el diálogo social de derogar los puntos más lesivos de la reforma laboral, uno de ellos que se nos quedó en el tintero evidentemente era la indemnización por despido. Ahora mismo, que por un despido por causas subjetivas una persona que lleve un año se quede en la calle con 20 días nos parece una barbaridad. O sea, tiene que haber una cuantía mínima en base a según qué trabajo sea, la formación, situación social y similar. Creemos que es una cuestión importantísima, ¿no? No puede ser, no podemos dejar de lado que en España el despido es libre. Hay causas que se justifican muy poco en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Concretamente hay una, para poner un ejemplo, que es disminución voluntaria y continuada de la actividad laboral. ¿Eso quién lo tasa? ¿No? O sea, eso es decir, te voy a despedir, toma lo que te corresponde, y eso es lo que queremos evitar. Andrés. Bueno, yo creo que no hay un solo empresario, al menos que yo conozca, que despida a alguien porque sí. En la mayoría de motivos, por no decir en todos, los despidos están más que justificados, y cuando alguien despide a un trabajador es porque tiene esa justificación para hacerlo. El hablar del ejemplo que ponía Alex de una persona que lleve un año trabajando y solamente tenga derecho a 20 días de despido, pues creo que es un acuerdo que se llegó en la reforma laboral, que está consensuada por todas las partes y que entendemos y entendemos que es una cuestión justa para trabajadores y para empresas. Nosotros lo que queremos es que las empresas sean competitivas, que efectivamente exista pues ese libre despido que tú dices, que no es real, porque no existe, porque las empresas lo que sí que llevamos es una mochila importante con respecto a la carga social que arrastramos con los trabajadores. Cuando una empresa afronta dificultades y tiene que ver cómo afronta esa reducción de su personal, lo que tiene de entrada es un gran problema añadido al problema que ya enfrenta la empresa, y eso no es normal. No es normal. Cuando una empresa con dificultades se plantea reducir su personal es porque necesita de verdad sacar adelante esa empresa, mantener los puestos de trabajo de las personas que continúen, y no puede ser que sea un problema esa carga social a la que tiene que hacer en muchos casos frente, y que ese importe le impide hacer esos ajustes necesarios para que las empresas continúen adelante y sean viables. Cuando hay casos aislados de personas que son despedidas, aislados digo, por causas que pueden ser justificadas, casi siempre el empresario cuando despide es porque tiene la causa justificada. Es verdad que luego nos encontramos en los juzgados que hay algunas de esas causas que no están lo suficientemente justificadas y por tanto pierde la causa en el juzgado el empresario, pero ya están los juzgados y los jueces para dirimir en ese caso si los despidos fueron o no suficientemente justificados. Nosotros en este caso tampoco de momento tenemos mucho más que decir, porque lo que sí que nos hubiera gustado es que la reforma laboral o esta reforma de la reforma laboral, mejor dicho, hubiera sido algo más ambiciosa de lo que finalmente ha sido. Pero bueno, nos vimos casi obligados dentro de esos pactos del diálogo social a firmar esta reforma, que no es, y lo hemos dicho muchas veces, la mejor de las reformas que nosotros hubiéramos firmado, pero es una reforma con la que por lo menos podemos estar trabajando.
Y una cosita sí que quería decir, si me lo permite, Sí. Mariby. A ver, cuando un empresario tiene problemas económicos en su empresa, pues hay herramientas como son los ERTEs, los ERES, que le pueden ayudar a hacer unas medidas de ajuste temporales que luego puedan revertir la situación. Nosotros, la apuesta de aumentar la indemnización por despido es una de las causas, pero nosotros apostamos por la garantía del empleo, ¿no? Lo vimos también en la derogación de la reforma laboral, como defendíamos en un momento dado que se tomen medidas provisionales para ver si la empresa se reflota. Evidentemente nosotros queremos que las empresas funcionen, ¿no? Yo creo que eso sobra decirlo, queremos que los empresarios ganen mucho dinero y queremos que lo repartan con los trabajadores que forman parte de la plantilla. Eso vaya por delante, pero creemos que tiene que primar antes que medidas de ajuste de despido, tiene que ir pues las medidas de ERTE, ERES similares, que para eso están. Se está viendo los acuerdos del diálogo social de Castilla y León, se mantienen las ayudas de los ERTEs en esos acuerdos que hay. Creo que son medidas positivas y creo que el único matiz que falta es el encarecimiento del despido, ¿no? Hablando de puestos de trabajo, tenemos que hablar de los últimos datos de la encuesta de población activa, que han sido buenos en Segovia, con un 31,5% de descenso en el primer trimestre del año, pero con un 32,7% de descenso respecto a hace un año. ¿Cómo valoran estos datos? Bueno, los datos del empleo en Segovia llevamos una larga temporada que son muy positivos. Segovia es la provincia de Castilla y León con mejor dato de desempleo, lo cual es un dato bueno, pero es que además se sigue generando empleo, a pesar de algunas correcciones que encontramos algunos meses, pero se sigue generando empleo. Se sigue generando empleo en el sector servicios, lo cual, bueno, pues es algo que viene siendo normal. También es verdad que Segovia es una provincia fundamental de servicios y por lo tanto pues ahí es donde más se genera empleo. Pero más allá de esta generación de empleo y de este dato positivo, fíjate el dato que comentaba anteriormente de la pérdida de empresas que estamos sufriendo en la provincia de Segovia. Yo creo que tenemos que trabajar para que el desempleo continúe como está, para que sigamos creciendo en el número de afiliados, para que nuestra tasa, nuestro porcentaje, pues baje de ese 5% que queremos todos, yo creo, que esté por debajo del 5% y que podemos hablar de que es pleno empleo prácticamente en nuestra provincia de Segovia, pero por otro lado tenemos que trabajar para que se creen empresas en Segovia, para atraer nuevas inversiones, para industrializar nuestra provincia y para que vengan nuevos trabajadores que hagan posible que Segovia siga avanzando. Sí, efectivamente los datos de empleo y de creación de empresas, bueno, de creación de empresas no, porque es cierto que se han reducido aproximadamente 60 empresas, si no me equivoco, en lo que va de año. Pero sí que es verdad que Segovia cuenta con una tasa de paro de las más bajas de España, no lo vamos a negar. Y también es cierto que la economía segoviana pues va en aumento. Pero también tenemos que hablar de lo que nos toca, que son las condiciones laborales de los trabajadores que están en esas empresas, y creemos que es lo que hay que aprovechar, ese boom económico, esa industrialización de la provincia de Segovia que prevé, que auguramos que puede ser en breve. Tenemos que aprovecharlo también para que se reparta esa riqueza entre todos. Y también un apunte que he tenido conocimiento recientemente, que es que ha habido unos 62 contrataciones ficticias. Aquí es donde tiene que entrar en juego el Servicio Público de Inspección de Trabajo, porque esto no lo podemos permitir. Alex. Sí, nada, al hilo de los datos de paro, que de la encuesta de población activa, yo soy más de esperar a que salgan los datos del paro. Del paro registrado. Más que de la encuesta de población activa, que sí que es verdad que no es que se equivoquen mucho, pero no deja de ser una encuesta, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que en la provincia de Segovia el sector servicios está funcionando al 100%. O sea, creo que el sector servicios, lo hemos visto esta Semana Santa cómo estaba Segovia. Creo que o invertimos en otra cosa o el sector servicios no puede por sí solo bajar. El 75% de la población trabaja en el sector servicios. Sí, pero que el sector servicios en Segovia no tiene más de lo que tiene. O sea, no podemos bajar de los 4.000 parados en la provincia de Segovia si solo nos quedamos con el sector servicios que tenemos en la actualidad. O sea, o somos capaces de ampliar industria, atraer gente, buscar otro tipo de empleo, si no va a ser imposible que Segovia llegue al pleno empleo
empleo, que es verdad que estamos muy cerquita y los que estamos trabajando en ello a diario creemos que se puede quedar, no sé si pleno empleo, pero que las cifras de paro sean residuales para una provincia como Segovia. Creo que estamos cerca, si hacemos las cosas bien, en los próximos meses, ¿no? Creo que son meses cruciales con ese programa territorial de fomento industrial, alguna serie de proyectos, porque el sector servicios en Segovia funciona por sí mismo, ¿no? Hablemos de ese programa territorial de fomento, precisamente en el que se está trabajando desde hace unos meses con la Administración autonómica. Están presentes quienes hoy me acompañan en esta mesa, también en ese grupo de trabajo. La Federación Empresarial y el sindicato UGT presentaron además estudios propios con propuestas de actuación. Se han definido dos zonas en la provincia, una en el nordeste y otra la que han llamado del ámbito funcional de Segovia Capital, que incluye también la zona de Villacastín. ¿Cómo valoran los trabajos? ¿Se van dando avances? ¿Se va más despacio de lo necesario? ¿Y qué tiene que suponer esto para Segovia? Bueno, yo creo que un plan territorial de fomento va a ser algo importante para nuestra provincia. Es algo que veníamos demandando desde hace muchísimo tiempo, igual más de 10 años. Veníamos demandando este plan territorial de fomento. Ahora por fin es una realidad. ¿Vamos más rápido o más lentos? Hombre, siempre nos gustaría ir más rápido. Es verdad que seguro que los sindicatos ahora lo dirán, pero estaremos de acuerdo que nos gustaría ir mucho más rápido. Es verdad que la Administración también tiene sus tiempos y también es cierto que aunque en el estudio que elaboramos desde UGT y la Federación Empresarial Segoviana lo terminamos en junio del año pasado y nos hubiera gustado que se hubiera puesto en julio en marcha, pues también es cierto que hubo un cambio en el gobierno y eso hizo que se paralizara en cierto modo el inicio de las convocatorias de las mesas de trabajo, que fue lo que se puso ya a final de año en marcha y que han dado lugar a todas estas actuaciones que se están llevando a cabo. Ahora están bien definidos los dos ámbitos de actuación, que era una reivindicación que nosotros hacíamos, pero no una reivindicación porque sí, ¿no? Porque nosotros habíamos hecho un estudio, habíamos identificado 5 áreas de actuación, sabíamos, y ya lo dijimos y lo dijimos siempre, que habíamos sido muy ambiciosos en ese estudio, porque lo que queríamos era recoger la realidad industrial de nuestra provincia con todas esas debilidades y carencias que tenía y sobre ella intentar aportar una solución a toda la provincia. 5 era muy ambicioso y además los planes territoriales de fomento no pueden por ley actuar sobre 5 ubicaciones, pero 2 nos hemos dado por satisfechos, pero sobre todo porque tanto territorialmente como por las poblaciones que se van a ver afectadas, recoge una parte muy importante de lo que nosotros estábamos proponiendo con el estudio. Ahora estamos trabajando y esperamos de hecho el próximo mes en la reunión que tenemos, la próxima reunión, medidas ya concretas sobre estos dos ámbitos de actuación. Por supuesto, para nosotros es muy importante, muy importante todo lo que tiene que ver con los polígonos industriales, pero no solamente los polígonos industriales, en cuanto a la generación futura de empleo que vaya a tener y la captación de industria para nuestra provincia, sino todo lo que tiene que ver alrededor, tanto la vivienda y bueno, pues aquí en Segovia será una parte importante porque vemos que no tenemos prácticamente trabajadores. Si estamos hablando de crear nuevas empresas, si estamos hablando de nuevos polígonos industriales como son los Itales, como son el de Abades, como va a ser el de Prado del Hoyo, vamos a necesitar dotar de más población a Segovia, también a nuestra provincia, para que puedan acudir a esas empresas a trabajar. Necesitamos, por tanto, una actuación global dentro del plan territorial de fomento para que recoja todas esas necesidades que van a ir surgiendo y que son importantes que queden recogidas. Pues efectivamente Andrés lo ha acotado todo perfectamente, así es. A mí me gustaría, al hilo de eso que acabas de decir últimamente, esa actuación a nivel global que creo que deberíamos de aportarla desde Segovia, consensuada si puede ser, porque se lo pondríamos muy fácil a la Junta de Castilla y León, que es quien en definitiva tiene que hacer el proyecto final. Pero sí, creo que está bien, que está muy avanzado, que efectivamente va más lento de lo que nos gustaría y que ojalá dentro de este año finalice. Lo único que sabemos es la vigencia, que hemos quedado que son 4 años, y ojalá en los próximos 4 años veamos una industrialización de la provincia de Segovia como se merece.
Sí, bueno, yo un poco al hilo de todos, ¿no? Aquí lo que sí que tiene que quedar claro es que no todo el mundo en su pueblo puede tener un polígono industrial. Esto no va de llenar Segovia en cada pueblo, en cada comarca de un polígono industrial. Nos hace falta hacerlo concreto y que lo que se haga salga adelante, ¿no? En el tema de vivienda, de poco sirve en el Nordeste, por ejemplo, traer una empresa grande si no eres capaz de fijar población. Pues no hemos hecho los deberes bien, pero sí que es verdad que ahora hay sintonía. Sí que es verdad que estar en esa mesa y ver que todos los participantes en esa mesa vamos en una misma línea por un proyecto común para la provincia, la verdad que es satisfactorio y yo creo que vamos a llegar a buen puerto. No sé si seco o normal, bueno, pero creo que vamos a llegar a buen puerto y va a cristalizar en un buen proyecto para Segovia, del que seguro que nos sentimos muy orgullosos todos. Sería un elemento fundamental ese puerto seco, claro. Bueno, es un elemento fundamental, pero fíjate, esto ya fuera del PTF, porque el puerto seco no iría dentro del PTF, sino dentro de un plan regional especial, porque especial es por todo lo que va a suponer, a la economía de la provincia, por todo lo que va a suponer en la atracción de esas nuevas industrias, esas nuevas empresas que hoy son necesarias para el tejido económico, y no solamente de Segovia, sino también de la zona norte de Madrid, de Ávila y de incluso la zona sur de Valladolid, pero es que además esto sí que va a ser un antes y un después para nuestra provincia industrialmente hablando. Decía antes Andrés que llevamos 10 años esperando ese PTF, ese programa territorial de fomento. Otra vez Segovia ha sido la última. ¿Llegamos a tiempo, estamos a tiempo de aprovechar la oportunidad? Bueno, yo creo que precisamente el momento es bueno, es muy bueno. Lo decíamos justo cuando estábamos en el COVID, que había que aprovechar dentro de todo lo malo que había sido el COVID, las oportunidades que se nos presentaban. Empezamos a trabajar desde ese momento para que el PTF fuera una realidad. La verdad es que tanto los sindicatos como nosotros hemos sido muy machacones con este tema, pero no machacones por el hecho de reivindicar, sino porque era una necesidad para nuestra provincia, porque es verdad que en muchas cosas somos los últimos, en el PTF efectivamente también, pero la realidad es que hoy sí que podemos decir que la Junta de Castilla y León está haciendo una apuesta muy clara y muy decidida por nuestra provincia, con esas actuaciones que ya son una realidad, como es el polígono de Los Hitales, y además que vemos, el otro día hacíamos precisamente un programa con vosotros en el propio pueblo, en el propio municipio, y donde vemos cómo ya está un proyecto en marcha, un proyecto ambicioso, importante, y cómo ya se va a empezar con la urbanización del polígono y todo lo que supone, cómo ya está prácticamente, podemos hablar, lleno a tenor de las solicitudes que hay para ubicarse en el polígono industrial, y cómo vemos que eso va a ser una oportunidad además para Prado del Hoyo, porque es verdad que vemos que se necesita espacio industrial, que se necesita más suelo industrial, y eso es por lo que nosotros apostamos y lo que nos gustaría que fuera una realidad. Nos quedan 2 minutos, no sé si queréis apuntar algo más desde los sindicatos. Yo una pequeña reflexión sobre esto, ¿no? que evidentemente, ¿cómo estaría Segovia si este programa territorial de fomento se hubiera hecho hace 10 años, ¿no? Sí que es verdad que llegamos tarde, pero es que Segovia está funcionando a pesar de esos desprecios de la Junta de Castilla y León en estos tiempos de atrás. Yo sí que valoro muy positivamente la inversión y la apuesta que se está haciendo en los últimos meses por Segovia, por lo menos en intención. Vamos a ver luego cómo termina. Entendemos que va a terminar bien, porque las inversiones que ha habido en Los Hitales y en las Mangadas pues tienen que ser para que se cristalicen algo, pero bueno, vamos a verlo. ¿Vale? Yo simplemente decir que este proyecto ha sido gracias al diálogo social, eso que todos reivindicamos, y espero y deseo que ese diálogo social siga dando sus frutos, y que las administraciones públicas, porque el diálogo social, estamos aquí los agentes sociales, pero también las administraciones públicas tienen que participar bastante más. Bueno, pues aquí ponemos punto final a Enfoque Segovia. Nos han acompañado esta noche Andrés Ortega, el presidente de la Federación Empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias. También han estado con nosotros Alex Blázquez, de Comisiones Obreras, secretario general provincial. Gracias, Alex. Y secretario de la Federación de Servicios Públicos de Segovia, Santiago Martínez. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muy pronto les contaremos que será el secretario general de UGT Segovia. Hasta ahora dirige una de las federaciones, pero hay congreso la próxima semana, así que Santiago, daremos noticias tuyas. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Gracias por su atención y por seguir un miércoles más Enfoque Segovia. Buenas noches.